Hola niños, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien, que hayan disfrutado de su semana libre y haya sido una excelente semana, tanto para descansar y compartir en familia. En la semana número 24, correspondiente a la asignatura de Artes Visuales y Tecnología, vamos a comenzar a ver lo que es el arte objetual. Hemos estado viendo distintas corrientes artísticas de la época contemporánea y ahora nos toca esta interesante y entretenida rama del arte. ¿Ya? El objetivo o los objetivos de trabajo es crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación, tanto del entorno cultural, o sea, del hombre contemporáneo y la ciudad, y del entorno artístico, el arte contemporáneo y el arte en el espacio público, ya sean murales y esculturas. El objetivo de trabajo número 4 también se va a trabajar durante esta semana, que es analizar e interpretar obras de arte y objetos en relación con la aplicación del lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u otros. Vamos a partir definiendo lo que es el arte objetual. Lo que postula principalmente este estilo de arte es que el cuadro como tal, como se ha conocido hasta esa fecha, se ha agotado como un medio expresivo. Ya, por lo tanto, los artistas adheridos a esta tendencia de arte ya proponen un nuevo lenguaje que se hace cargo con mayor propiedad de la relación tanto del arte y la vida. O sea, en primera instancia, ¿cierto? Lo que es la pintura como tal en un cuadro, en un soporte de tela, ya no es suficiente para los artistas y necesitan comenzar a experimentar con distintos materiales. Es por eso que se comienzan a agregar distintos elementos, o sea, objetos dentro de las obras de arte. ¿Ya? Es por eso que se dice, ¿cierto?, que ya no es un medio tan expresivo, debido a que en lo que es las vanguardias del arte, o sea, el arte del último siglo de la época contemporánea, ¿cierto? Los artistas ya estaban cansados del formalismo. Más adelante vamos a hablar un poco de este concepto. Y ellos que deciden es comenzar a experimentar con nuevos soportes, nuevos elementos, incorporar distintas cosas dentro del arte. Es una especie de manifestación plástica en la que se incorpora un objeto cualquiera de la vida cotidiana dentro de una producción artística. Entonces, el arte objetual en sí se trata de incorporar, agregar elementos, objetos cotidianos y transformarlos en arte. ¿Ya? De esta manera se reemplaza el lienzo tradicional, o sea, el soporte formal de lo que es un cuadro, ¿ya? Ya no es suficiente. En otras palabras, se trata de un trabajo artístico que es realizado a partir de un objeto ordinario, el cual puede ser de origen natural o industrial. Estos objetos pueden haber sido adquiridos o hallados por el artista. Es quien él decide de qué manera se va a modificar la esencia de este objeto y la utilidad primaria para poder transformarlos en arte. O sea, depende, ¿cierto?, de la persona, en este caso ustedes, si es que al interior de sus hogares encuentran algún objeto, un elemento que les llame la atención, que a lo mejor quisieran poder transformar o incorporar dentro de una obra, y de esta manera nace o surge lo que es el arte objetual. ¿Ya? La actividad de esta semana se va a tratar de eso, niños, de que podamos crear a partir de su imaginario una pintura o un tipo de arte objetual.
Ya más adelante vamos a ir analizando distintas obras con las cuales ustedes van a poder basarse e imaginar, ¿cierto?, de qué manera van a poder realizar su trabajo. Acá, en esta imagen, la primera que aparece más bien en el video, ¿cierto?, vemos un urinario. Esta es una de las primeras obras consideradas como el arte objetual. Ya este nace en Estados Unidos alrededor de la década de los años 60, 70 y es Marcel Duchamp, un artista bastante reconocido a nivel mundial, el que comienza a crear este estilo. ¿Ya? Es llamado ready-made. ¿Qué significa esto? Que se extrae un elemento, se cambia de posición o se cambia la intención o la utilidad, ¿cierto? Como hablábamos de este objeto y lo transforman en una obra de arte. El origen y los antecedentes históricos. Con la llegada de los años 70, o sea, en 1960 y algo, 1970, los artistas plásticos abandonan el informalismo tradicional. Cuando hablamos de informalismo son las nuevas corrientes de las vanguardias que nacen alrededor del 1920. En el lado izquierdo tenemos una pintura, ¿cierto?, de la Capilla Sixtina. Es una pintura mural que estuvimos hablando de ella en las clases anteriores. Y en el lado derecho tenemos una pintura de Jackson Pollock, el cual era bastante conocido por la técnica del chorreo. Él chorreaba pintura sobre sus lienzos. ¿Ya? Los artistas decidieron dejar atrás tanto la pintura tradicional como el informalismo tradicional, aunque hayan sido vanguardias nuevas que a lo mejor dejaron de expresarse o de mostrar los elementos como lo hacían en las décadas anteriores, o sea, que le daban mayor importancia a la representación del hombre, del ser humano, de los paisajes. Nace, ¿cierto?, lo que es el arte, el cubismo. Tenemos distintas corrientes, ¿cierto? Y surgen nuevas ideas iconográficas y gramáticas visuales, ¿ya? Lo que provoca un florecimiento en las tendencias del arte. En esta década del 70 se generaron dos alternativas iniciales en cuanto a las manifestaciones artísticas. La primera son las renovaciones sintáctico-formales, o sea, es la renovación, el cambio sobre los criterios formales en los cuales estaba establecido el arte. O sea, tanto el soporte, los distintos puntos de vista, las técnicas con las cuales se pintaba anteriormente, ¿cierto? Tenemos las proporciones, hay varios elementos dentro del arte formal y aquí se desligan un poco de esto y comienzan a probar con nuevos materiales, a expresarse a partir de su imaginario, o sea, del imaginario del artista y dependiendo de lo que ellos desean comunicar. Y otra es las dimensiones semánticas y pragmáticas. Se dejan de lado, ¿cierto? Y se comienzan a trabajar con nuevos lenguajes en relación a las materialidades, a lo que desean expresar los artistas. Ya, estas corrientes tuvieron en común el rechazo hacia las fronteras institucionalizadas de los distintos movimientos artísticos que habían heredado las tradiciones ya del arte, especialmente hacia las disciplinas tanto de pintura y de escultura. Tenemos dos obras que son consideradas como arte objetual. En la primera podemos ver una especie de collage en el fondo en el cual se unen
distintos retazos de periódicos, de revistas y se agregan elementos de vestuario y además algunos elementos o más bien comida rápida, ¿cierto? Dulces, distintas cosas y se hace una especie de collage en el cual se unen todos estos objetos y se transforman en una obra. Y en el otro lado tenemos una instalación artística en la cual extraen, sacan elementos del entorno cotidiano, o no tan cotidiano, más bien decir, sino objetos, ¿ya? Y se genera a partir de esas materialidades, ¿cierto? Una instalación. O sea, se modifica un espacio, en este caso una sala de arte, y se piensa que los espectadores pueden interactuar con la obra. Si ustedes se dan cuenta en la imagen que aparece aquí en el lado derecho, ¿cierto? Podemos ver la esfera que está más cercana a nosotros, está hecha solo de casquillos de bala. Ya, recuerden que en la época de los 70, o sea, en esa década, ¿cierto? Estados Unidos estaba terminando lo que es el periodo de la Guerra Fría. Entonces los artistas obviamente hacen un llamado, ¿ya? O más bien desean expresar su descontento o el poco apoyo hacia las guerras, ¿ya? Y utilizan estos elementos para generar un aviso, un movimiento dentro de la gente. A partir de este momento, los artistas no solo buscan romper con todo lo establecido, sino que también tienen como objetivo la búsqueda por una continua innovación y por ir realizando algo novedoso que no se pareciera en nada a otras propuestas. Ya aquí tenemos de nuevo a Marcel Duchamp, el artista que aparece, ¿cierto?, cerca de esta rueda de bicicleta. Él es uno de los primeros transgresores dentro de lo que son el informalismo tradicional. Ya recuerden que esta afecta principalmente a la pintura y a la escultura en lo que son las corrientes artísticas. Y él dice que si él como artista plantea que cualquier objeto sacándolo de su hábitat natural o de la utilidad que se le da siempre y lo pone dentro de una galería de arte, la gente lo va a considerar como arte. ¿Ya? Y así fue. De hecho, él se hizo millonario por este tipo de arte del ready-made. Con el auge del capitalismo y de la cultura pop en Estados Unidos, ¿cierto? Los artistas de los años 70 se vieron obligados a competir, ya, o sea, a competir dentro del mercado del arte. Esto igual es un tema bastante complicado como para verlo solamente en un video, ¿ya? ¿Y de qué manera ellos compiten? Tratando de generar propuestas novedosas, ¿ya? Y a través de las nuevas tendencias, por los que se ven en la necesidad de experimentar con distintos objetos y con elementos que nunca antes se habían introducido en el mundo del arte. De esta manera, también se puede utilizar el concepto del reciclaje, volver a la vida algún objeto, un elemento que estaba destinado para ser una basura. La actividad de esta semana es que ustedes realicen una composición de pintura objetual con objetos que llamen su atención al interior de la casa. Y cuando ustedes seleccionen ese objeto, van a comenzar a aplicar un concepto para generar una reflexión en torno a un tema, ¿ya? Este puede ser, por ejemplo, cuando comenzamos a principio de año, ¿cierto? Cuando hicieron el collage, ¿ya?
no sé si alguno de ustedes lo recuerdan, en el cual tomamos el concepto o el tema del COVID-19 y generamos esta idea, ¿cierto?, de agregar tanto en la pintura algunos elementos representativos de esta pandemia. Ya habían varios trabajos interesantes que vamos a poder ver durante la clase vía Skype para que ustedes refresquen un poco su memoria y así comenzar a crear nuevas ideas para la actividad correspondiente a esta semana. Cuídense niños, que estén muy bien y nos vemos en la clase vía Skype.